¿Qué número de estrofa? La 17, que va desde el verso 129 en adelante. ¿Se acuerda que mencionamos cuando comenzamos a estudiar este salmo? Dijimos que estaba escrito en forma de acróstico, que de pronto nosotros no lo entendemos o no es tan comprensible para nosotros, pero está escrito en forma de acróstico en el sentido de que cada estrofa del salmo inicia con una letra del alfabeto hebreo. De hecho, los subtítulos que aparecen sobre cada una de las estrofas es justamente esa letra del alfabeto hebreo. Esta semana corresponde a P. P, así lo nombramos nosotros. No sé cómo se dirá en hebreo, pero nosotros lo nombramos así, ¿no? P. Y bueno, la estrofa dice lo siguiente, déjeme leer para usted. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos, gracias. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guarda tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Hermano, déjeme decir simplemente que de esta estrofa podríamos fácilmente sacar dos mensajes, dos predicaciones. Por cuestión de tiempo no vamos a poder hacer eso, ¿no? No voy a poder exponer el salmo completo. Pero sí quisiera animarle a que preste atención a las peticiones que el salmista expresa entre los versos 132 y 135 a modo de verbos. Mírame, ordena, líbrame, enséñame. Creo que son buenas peticiones. Ahora, yo le animo a que usted en casa pudiese hacer un estudio personal de esto. Ahora, como dije, por cuestión de tiempo yo no voy a poder hacerlo hoy día, pero sí quiero concentrarme en los versos 129 al 131 para concluir con el 136. Y mire lo que dice el Salmo 129, particularmente en el verso 120, lo que dice el Salmo 119 y particularmente en el verso 129. Maravillosos, ¿qué cosa? Son tus testimonios. Pensaba en esto, ¿no? Este desafío que siempre me pone el Nicolás de ponerle título a los mensajes. Porque cuando los queremos compartir en las redes sociales, en nuestra red social o en nuestra página web, a todo esto, ¿ha visitado la página web? www.porsugracia.cl. Está muy bonita, está quedando muy linda. Y hay un equipo de hermanos que va a estar trabajando en esto. Y una de las cosas que vamos a intentar hacer es que el nombre, el concepto de Por Su Gracia como iglesia, lo podamos tener en todas las plataformas sociales que tenemos. La página web, en YouTube, en el Instagram, en la página de Facebook. En todas partes aparezca el mismo concepto para que sea más identificable. Así que si no ha visto la página, visítela. Está muy, muy bonita. Ahora, ¿por qué estaba hablando de esto? Por los títulos. Gracias, Nicolás. Porque cuando Nicolás me plantea el desafío de poner título a los mensajes, porque también es más fácil ordenar, estructurar, ¿no? Pensaba, y al estudiar esta sección esta estrofa del Salmo, pensaba, ¿no?, en esto, y para mí fue inevitable no pensar esto. Lo compartí el viernes en el almuerzo con los chicos en la facultad. ¿Y cuál era el título? ¿Se acuerdan el título? Yo no me acuerdo. No, sí me acuerdo. Era personas ordinarias frente a una palabra extraordinaria. Personas ordinarias frente a una palabra extraordinaria. Y a veces decir que alguien es ordinario pareciera que es peyorativo, ¿no? Porque casi le estamos diciendo que es vulgar, y no, cuando decimos que algo es ordinario, es algo común, es algo frecuente, es algo, entre comillas, por así decirlo, normal, algo común. Y en un sentido, hermano, todos nosotros somos personas ordinarias, comunes.
pero que nos enfrentamos y tenemos la posibilidad de enfrentarnos día a día con una palabra que es extraordinaria. Fíjese lo que dice el texto: maravillosos son tus testimonios. ¿Se acuerda que le dije que cada estrofa, ¿no es cierto?, comienza con la letra del alfabeto? Bueno, déjeme decirle que la palabra aquí maravilloso en hebreo es pele. Pele. Comienza con P. Pele. Entonces, en un sentido podríamos decir, pele son tus testimonios. Ahora, si yo le digo pele, no, para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si yo le digo lo que pele significa, probablemente sí cobra significado, cobra sentido. Porque si yo busco la palabra pele en un diccionario bíblico, me va a aparecer como definición o como palabra sinónima a esta palabra maravillas, prodigios, maravilloso, maravillas, prodigios, algo sorprendente. Pero ¿sabe qué? Si hay una palabra que me asombró sobre cualquiera de las otras, es que también aparece la palabra admirable. O sea, podríamos decir claramente, ¿no es cierto?, que prodigiosos son tus testimonios. ¿Sí? ¿Podríamos decirlo? Sí, porque es el uso que también se le da a esta palabra en otros textos de la Biblia. ¿Podríamos decir, tal vez, sorprendentes son tus testimonios? Sí. ¿Podríamos decir admirables son tus testimonios? Sí, porque son usos que se le da a esta palabra en otros pasajes. Simplemente déjeme mostrarle alguna forma en que esta palabra se utiliza como maravilla o maravilloso. Mire, el Salmo 77:11 dice lo siguiente: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Y con qué está asociando las maravillas antiguas este pasaje, este texto, este salmo? ¿Con qué cosa? Se lo repito nuevamente: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Con qué está asociando las maravillas antiguas? Con la creación, pero básicamente, según lo que dice el pasaje, el texto, con las obras de Dios, las obras de Jehová. Salmo 77:14, el mismo salmo, un poquito más abajo: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Quién hace maravillas? Dios, ¿no es cierto? Hizo maravillosas voces que estamos escuchando en este momento. Isaías 25:1. ¿Qué dice Isaías 25:1? Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. No sé si logra notar, pero el hecho de que las obras de Dios son maravillosas. Las obras de Dios son maravillosas. ¿Por qué? Porque obedecen a una palabra que es maravillosa. Recuerde que en Génesis Dios dijo y fue hecho. Las obras de Dios son maravillosas porque obedecen a una palabra que es maravillosa, como lo expresa el salmista, a un testimonio que es maravilloso. Recuerde que testimonio es una palabra sinónima, ¿no es cierto?, para describir la palabra de Dios, la Biblia, ¿no es cierto?, los estatutos, los mandamientos, etcétera, etcétera. Ahora, las palabras de Dios son maravillosas. Y las obras de Dios son maravillosas, porque son el fruto del dicho maravilloso de Dios. Ahora, ¿se acuerda que yo le dije que me había parecido sorprendente o me había llamado la atención una palabra en particular que se utiliza como sinónimo para maravilloso? Admirable. ¿Y sabe por qué me llamó la atención? Porque ¿quién es llamado admirable? ¿Se acuerda del profeta Isaías? Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y si usted tuviese la oportunidad de buscar una versión que le permita ver las palabras en el texto original y cómo se traducen a nuestro lenguaje, existen estos que se llaman interlineales. Si usted tuviese la oportunidad de acceder a un interlineal y mirar este texto en particular, notaría que la palabra admirable ahí, cuando dice
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. La palabra que aparece ahí en el interlineal debajo es Pele. La misma palabra que aparece al principio de la estrofa, de las 17 estrofas del texto o del versículo 129. Maravillosos son tus testimonios. Ahora, este simple hecho, ¿sabe lo que nos recuerda, no? Nos recuerda lo siguiente, que la palabra escrita, que es la Biblia, es maravillosa. Pero la palabra encarnada, que es Jesucristo, también es maravillosa. También es maravilloso. Y nosotros debiésemos dar gracias al Señor. Eso debiésemos alabar al Señor por su palabra escrita, pero también por su palabra encarnada. Ahora, hermano, déjeme decirle, no basta con maravillarnos con la palabra de Dios. No basta con admirar la palabra de Dios. Algo más hay que hacer con ella. ¿Qué es lo que expresa el salmista? Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, ¿qué dice él? Los ha guardado mi alma. Por tanto, los ha guardado mi alma. ¿Sabe que en gramática esta expresión por tanto se conoce como un adverbio consecutivo? ¿Qué significa esto? Que conecta una idea, conecta una causa con un efecto. Por eso se llama un adverbio consecutivo, porque conecta una causa con un efecto. ¿Cuál es la causa? Lo maravilloso de la palabra de Dios. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál sería el efecto? Guardarlo. Que me comprometo, ya que admiro esta palabra, ya que es tan maravillosa esta palabra, yo me comprometo a guardar esta palabra. Déjeme decirle, querido hermano, que es imposible enfrentarse a la maravilla de la palabra de Dios. Es imposible enfrentarse a la maravilla del Dios de la palabra y permanecer indiferente. Y quedar impávido sin tomar una decisión, sin hacer nada con aquello que nos está asombrando, con aquello que nos está maravillando. Este es el caso del salmista. El salmista comprende, entiende cuán maravillosa es la palabra, cuán maravillosos son los testimonios del Señor. ¿Y qué es lo que hace él? Se compromete. ¿A qué cosa? A guardar esos testimonios. ¿Qué es de usted? ¿Qué pasa con usted cuando usted es expuesto a la palabra de Dios? Cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando se maravilla con la palabra de Dios y sigue su camino como si nada. Le da exactamente lo mismo. ¿Eso está bien? ¿Eso es normal? Son preguntas que debiésemos formularnos, ¿no? Ahora, fíjese qué interesante, porque el salmista expresa lo maravilloso de la palabra de Dios y lo contrasta ahora en el siguiente texto con la simpleza del hombre. Por eso que les decía que el título de este mensaje es Personas ordinarias o hombres ordinarios frente a una palabra extraordinaria. Porque contrasta el versículo 129, donde habla de la maravilla de la palabra de Dios, con el versículo 130, que habla de la simpleza del hombre. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que hace la palabra? La exposición de tus palabras, ¿qué cosa? Alumbra. La exposición de tus palabras. Déjeme decirle que la idea de exponer acá es revelar. Perfectamente se podría cambiar el verbo y en vez de poner exponer, se podría poner acá revelar. La exposición, la revelación. Hermano amado, déjeme decirle, lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios nos ha querido revelar. Usted nunca podrá conocer de Dios más de lo que Él nos revela. Nunca. Y lo que Él nos revela es lo que nosotros necesitamos conocer y entender de Dios. Cualquier otra filosofía es vana. Cualquier otro pensamiento es vano. Cualquier otra cosa no tiene sentido. Lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios nos permite conocer de Él. Ahora, fíjese qué es lo que hace la exposición de tus palabras. Según el versículo, ¿no?
La exposición de tus palabras, ¿qué es lo que hace? Antes que eso. Antes de hacer entender a los simples, ¿qué es lo que hace? Alumbra. Arroja luz. Querido, recuerde que nosotros sin Cristo teníamos nuestra mirada entenebrecida, no teníamos posibilidad de conocer a Dios. No teníamos la posibilidad de conocer a Dios. Acuérdese que aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. Y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres se llama Jesucristo. Y Él vino para poder alumbrar nuestros ojos, para poder alumbrar nuestro entendimiento, que estaba oscura, estaba entenebrecido, porque el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, lo había entenebrecido. Pero la palabra de Dios es la que alumbra, es la que arroja luz. ¿Qué pasó con los hombres? Sí, según el Evangelio de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. ¿Pero qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz verdadera. ¿Se acuerda? Mire qué interesante cómo dice este texto. La exposición de tus palabras, ¿qué cosa? Arroja luz, alumbra. ¿Se acuerda? Creo que fue Nicolás quien predicó sobre esta sección del Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105, ¿se acuerda? Es la palabra de Dios la que arroja luz sobre nosotros, permitiéndonos comprender, conocer un poco más de Dios. Pero cuando la exposición de la palabra de Dios alumbra nuestra vida, ¿qué es lo que pasa con este hombre ordinario? ¿Qué es lo que pasa con este hombre común, simple? ¿Qué es lo que dice el Salmo? Ahora sí, entiende. Le hace entender. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No sé si usted recuerda Salmo 19, verso 7, la sección B, donde se habla ahí también de esto. Dice que el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué es lo que hace? Hace sabio al sencillo, que es otra forma de decir simple, que es otra forma de decir ordinario, que es otra forma de decir común. La palabra de Dios tiene esta capacidad en nuestras vidas. Hace sabio al sencillo. El apóstol Pablo escribe allí en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 31. Esta es una sección muy conocida que muchas veces nosotros citamos, ¿no? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermano, déjeme recordar, este es un hermoso pasaje. Este es un hermoso pasaje que nos recuerda una gran verdad. Dios toma gente común y corriente, Dios toma gente ordinaria, Dios toma gente simple, gente sencilla, a lo necio de este mundo para avergonzar a los que se dicen sabios, a los débiles de este mundo, ¿para qué? Para humillar a los que se creen fuertes, a los que no son, para avergonzar a los que se creen ser algo, no siendo nada. Pero no es por uno, ¿no? No es por el individuo, sino que es porque en Cristo Jesús somos hechos sabios cuando somos necios, somos hechos fuertes cuando somos débiles. Hay una linda alabanza que cantábamos antiguamente, gracias dad. Diga el pobre, rico soy. Diga el necio, sabio soy. Diga el débil, fuerte soy. Pero no por Él. No por Él, como lo expresa muy bien el apóstol Pablo, sino por Cristo. Porque es Cristo
quien fue hecho para nosotros por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y redención. Todo lo que no éramos lo podemos ser solo en la persona de Cristo. Ahora, hermano, siguiendo con el Salmo, ¿no? Mire lo que dice el verso 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Hermano, no sé si a usted le da alegría o no saber que tiene libertad para disfrutar de la palabra de Dios sin limitaciones. No sé si le da alegría o no, gozo, saber que usted tiene libertad como creyente para disfrutar de la comunión con el pueblo de Dios, ¿o no? Ahora, lo triste, déjeme decir esto, lo triste, mi querido, es que muchas libertades que hoy día nosotros tenemos, no las disfrutamos. Se han vuelto en algo normal, casi se han vuelto en algo tan simple, tan común, que da lo mismo. Si lo aprovecho o no lo aprovecho, da exactamente igual. Oramos por la iglesia perseguida, ¿no? Que está escondida de pronto en un bosque, que tiene que celebrar cultos a medianoche para que no sean descubiertos, que tienen que andar con fragmentos de la Biblia, porque si los pillan con un libro completo de la Biblia van detenidos. Oramos por ello y rogamos al Señor, Señor, libéralo, ayúdalo, anímalo, para que puedan tener libertad para leer tu palabra, para que puedan tener libertad para congregarse. Pero nosotros faltamos a la iglesia cuando se nos antoja, ¿no? Leemos la Biblia tarde, mal y nunca. Oramos porque ellos sí tengan las libertades que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos libertades que no aprovechamos. Nunca me olvido de un ejemplo de una ilustración que utilizó hermano Pablo el año pasado, ¿no? Cuando nos preguntó, hermano, ¿qué va a hacer usted el domingo no sé cuánto, o el tercer domingo de abril del año 2035, si no viene el Señor antes? Y todos nos quedamos pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y nadie supo dar una respuesta. ¿Y qué nos dijo hermano Pablo? Bueno, si el Señor no viene antes, ¿qué deberíamos estar haciendo ese domingo? Estar congregados en comunión con el pueblo de Dios. ¿Se da cuenta que hay libertades que nosotros las asumimos como algo tan normal que ya ni siquiera las aprovechamos, ya ni siquiera las disfrutamos? Fíjese lo que dice el Salmo 119, verso 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Quizás la expresión más correcta sería mi boca abrí, y en vez de suspiré, mi boca abrí y deseé. Mi boca abrí y deseé. ¿Qué cosa? Tus mandamientos. ¿Sabe cuál es la expresión acá? ¿O qué ilustra bien esta expresión? ¿Se acuerda del Salmo 42.1? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Sabe cuál es la idea, no? Que cuando un siervo tiene sed, grita, pega un grito. Usted puede buscar en internet, en YouTube, siervo bramando, y le va a aparecer ahí. Y esto tiene que ver con esto, con un siervo, no una persona, sino un animalito, ¿no es cierto? Un siervo, que brama de sed, que pega un grito desesperado de sed. Es un poco la expresión que utiliza aquí el salmista. Mi boca abrí y suspiré, deseé, anhelé, bramé. Hay una versión, otras versiones de la Biblia, la NTV, la NBI, que creo que dicen, mi boca abrí y jadeé, jadear la necesidad. Hermano, probablemente los que tienen bebitos chiquititos recordarán esto, ¿no? Bueno, lo que particularmente la hermana, porque yo iba a decir los que hemos sido padres, pero la verdad que los padres no tenemos este privilegio lo tienen las mamás.
Usted no le enseñó a su guagüita a mamar. Cuando su guagüita nació, su bebita nació, usted simplemente lo acercó a su pecho y él solito o ella solita abrió su boca y se pegó a su mamá, ¿no? Y empezó a mamar. Nadie le enseñó. ¿Sabe que un poco la expresión esta tiene que ver con eso? Con que nosotros los creyentes que hemos disfrutado y hemos admirado las maravillas de los testimonios de Dios, pudiésemos disfrutar también de esto, ¿no? De abrir nuestras bocas buscando ser alimentados con la palabra de Dios. Pudiésemos abrir nuestras bocas queriendo alimentarnos con la palabra de Dios. Y creo que en este punto es bueno volver a hacernos la pregunta que nos hicimos hace un rato atrás. ¿Cuál pregunta? ¿Qué pasa con usted cuando es expuesto a las maravillas de la palabra de Dios? ¿Permanece indiferente? ¿Le da lo mismo? ¿O realmente las maravillas de la palabra de Dios produce cambio en usted? Hermano amado, déjeme decirle que si en usted no hay cambios por la palabra de Dios, probablemente usted no es un creyente. Hace muchos años atrás, un pastor que es muy reconocido en redes sociales y que es muy famoso, llamado Paul Washer, es muy conocido, él ha desarrollado un ministerio bien fuerte, particularmente en Perú. Él predicó un mensaje y dentro de su mensaje habló y dijo lo siguiente, usó esta ilustración y dijo, le decía a jóvenes, ¿no? Ustedes creerían que cuando yo venía hoy día a predicar a este lugar tuve un accidente porque se me descompuso el auto en el camino, yo me bajé del vehículo descuidadamente, pasó un camión, me atropelló, me lanzó 500 metros más allá, yo me levanté, me sacudí y salvo que tengo una rotura en la rodilla del pantalón y que la ropa está un poquito con más polvo de la que salí de casa, no me pasó absolutamente nada. ¿Ustedes lo creerían? ¿Y cuál fue la respuesta mayoritaria de la gente, no? Porque nunca falta el que le dice que sí, algo como eso, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta mayoritaria ante esa pregunta? ¿Cuál sería? ¿Cuál cree usted que sería? Imposible. ¿Cómo lo va a atropellar un camión de gran tonelaje y va a seguir igual? Y sabe que eso fue interesante porque él dijo, bueno, ¿y cómo yo debo creer que una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, con el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el salvador del mundo, cómo debo creer que una persona que tiene un encuentro personal con Cristo sigue siendo el mismo? Y no hay cambio en su vida. Y él usaba esta ilustración para decir, cuidado, repetir una oración o levantar la mano en un llamado no significa que la persona sea salva. Santiago, Jacobo, el medio hermano de Cristo, dice que nosotros debemos mostrar por nuestras obras, ¿qué cosa? ¿Qué mostramos por nuestras obras, según Santiago? Nuestra fe. Y una de las evidencias de nuestra fe son cambios profundos en la vida de una persona. Una persona que se encuentra con Cristo, que es expuesta a las maravillas de la palabra de Dios, que es expuesto a lo maravilloso de la persona de Dios, no puede seguir siendo el mismo, querido. No puede. No puede. ¿Qué le genera a usted la palabra de Dios? Ser expuesto a las maravillas de la palabra de Dios. ¿Le genera algo? ¿O no le genera nada? Sigamos. Déjeme terminar. Le dije que íbamos a ver solo los versos 129, 130, 131. Vamos a saltar los 132 al 135. El 136 dice lo siguiente: ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? No guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Déjeme decirle que esto es una manera poética de decir ¿qué cosa? Que el salmista lloraba, ¿no? El salmista lloraba. Es una forma poética de describir un sentimiento de pesar. Es una forma poética de describir pena,
tristeza. El salmista, ¿por qué lloraba? ¿Por qué? Porque no guardaban su ley, porque había gente que simplemente expuesto a las mismas maravillas que usted habían decidido voluntariamente ignorar esas maravillas. Y eso sigue sucediendo, querido. Hay gente que sigue ignorando voluntariamente las maravillas de la palabra de Dios. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué le genera a usted la indiferencia al impío? Alguien podría decir, bueno, a mí me da lo mismo, no es el problema de él. Si él no quiere creer, bueno, el problema de él. Pum. ¿Y qué pasa si ese impío que ignora deliberadamente y voluntariamente la palabra de Dios es su papá, es su mamá, es su hermano, es su esposo, es su esposa? Aún peor, es su hijo, es su hija. ¿Seguiría igual de indiferente? ¿Le haría exactamente lo mismo? Total, es problema de él. Fíjese qué interesante, porque el salmista llora, siente pena. ¿Sabe lo que hace en un sentido el salmista? Evidencia que su corazón es como el corazón de Dios. Porque para Dios no es indiferente. Para el salmista tampoco lo era. Ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. El salmista mostró un corazón como el corazón de Dios. A él no solo le importó él conocer, entender, obedecer las maravillas de la palabra de Dios, también le interesó que otras personas lo hicieran. Y cuando no lo hacían, le generaba este sentimiento de pesar y de pena. De pesar y de pena. Déjeme terminar compartiendo esta pequeña historia que leí. Se cuenta que en la Holanda, invadida por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, habían dos hermanitas, dos adolescentes, dos hermanitas. Y un día ellas, caminando por una calle, vieron que un oficial nazi estaba golpeando a una adolescente, a otra niña. La estaba golpeando y la estaba torturando. Y cuando ellas vieron esto, se pusieron a orar. Una oraba por la niña que estaba siendo golpeada, que estaba siendo torturada, para que el Señor la sostuviera, para que el Señor la fortaleciera. Ese era el motivo de su oración. De pronto esta niña que oraba por esa niña que estaba siendo golpeada, dejó de orar y empezó a escuchar la oración de su hermana. Y la oración de su hermana no era por la niña, era por el oficial nazi, pidiendo que el Señor cambiara su corazón. Podría haber sido perfectamente una oración imprecatoria, ¿no? Señor, manda un rayo y consúmelo ahora mismo. No. Ella oraba para que el Señor cambiara el corazón de este hombre, de este oficial nazi. Hermano, le hago una pregunta. Si usted se enfrentase a una situación similar, ¿por quién oraría? ¿Por la niña o por el oficial nazi? Y si usted se enfrentara a esa situación y orase por el oficial nazi, ¿por qué oraría? ¿Porque el Señor cambiase su corazón o porque el Señor lo consumiera? El salmista, sabe, llora de pesar, de pena por la gente que, siendo expuesto, por esa gente ordinaria que siendo expuesto a una palabra extraordinaria, son ignorantes, son indiferentes, les da lo mismo. Les da lo mismo. Por tercera vez, queridos, cuando usted conoce las maravillas de la palabra de Dios, cuando usted es expuesto a las maravillas de la palabra de Dios y al maravilloso Dios de la palabra, ¿qué pasa con usted? ¿Permanece igual o hay cambios sinceros? Recuerdo que cuando era niño asistía a una iglesia en el centro